Bueno, en este gráfico podemos ver sobre la fisiopatología en las diversas lesiones cardíacas agudas que causa el COVID-19. Aunque el mecanismo fisiopatológico exacto de la lesión miocárdica causada por COVID no está totalmente esclarecido, informes previos han demostrado que en el 35% de los pacientes de infección grave por SARS-CoV-2, el ARN del virus ha sido detectado en el corazón, por lo que es evidente que tiene una elevada posibilidad de que el SARS-CoV-2 produzca un daño directo a los miocardiocitos. Como podemos observar, tenemos el daño miocárdico directo, la lesión miocárdica inducida por la hipoxia, lesiones microvasculares, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, síndrome respiratorio agudo y rotura de la placa y trombogenicidad. Todo esto va a provocar lesión cardíaca, afectando al miocardiocito y el pericardio, la isquemia miocárdica, disfunción ventricular vascular y arritmias y trastornos de la coagulación. En cuanto al síndrome coronario agudo, los pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca previa tienen mayor riesgo debido a que la inflamación sistémica puede desencadenar una ruptura o erosión de la placa de ateroma en pacientes con enfermedad coronaria subyacente o sin ella. Aquí las placas no significativas no pueden producir síntomas, pueden ser especialmente vulnerables por su alto contenido lipídico y la debilidad de su cápsula. Aquí el efecto procoagulante de la inflamación sistémica puede aumentar la probabilidad de trombosis, por lo que la evaluación de la función plaquetaria y su adecuado tratamiento antiagregante debe considerarse en aquellos con antecedentes de intervención coronaria percutánea. Igual algunos eventos coronarios agudos podrían resultar del aumento en las demandas miocárdicas desencadenados por la infección y van a producir la lesión o el infarto de miocardio, como ocurre en el infarto de tipo 2. Además, las citocinas circulantes liberadas por la respuesta inflamatoria sistémica grave podrían conducir a la inestabilidad y ruptura de la placa aterosclerótica. Pásale, por favor. Ya, en un estudio que se realizó con pacientes con COVID y infarto de miocardio, se demostró que tenían una mayor mortalidad en pacientes con enfermedades subyacentes. El COVID podía conducir a la activación de citocinas inflamatorias y promover la liberación de interleucina 6 y la proteína C reactiva. Además, el COVID-19 igual juega un papel vital en la formación de placas ateroscleróticas. Una respuesta inflamatoria sistémica va a regular el alza de la expresión de las proteínas de excisión y va a desestabilizar así las placas, mientras que el infarto agudo de miocardio suele ser causado por la ruptura de una placa aterosclerótica coronaria. Además, en este estudio, los resultados de las pruebas de laboratorio de los pacientes con COVID se encontró que tenían un índice sanguíneo elevado que se encuentra relacionado igual con la formación aterosclerótica. En conclusión, en este estudio se conoció que las posibles causas del infarto agudo de miocardio en pacientes con COVID-19 con enfermedades subyacentes como la hipertensión, diabetes y enfermedad coronaria incluyen la inflamación sistémica relacionada con el COVID-19, la hipoxia y trastornos de la coagulación que causan contracción coronaria y finalmente conducen al infarto agudo de miocardio. Pásale, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de un consenso de la Asociación de Cardiología Intervencionista y la Asociación de Cardiopatía Isquémica de la Sociedad Española de Cardiología sobre las consideraciones sobre el abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica y estructural durante el brote del COVID-19. Pásale. Bueno, el brote actual del COVID-19, los profesionales sanitarios deben replantearse de forma continua las indicaciones de cateterismo cardíaco. Aquí la optimización de recursos materiales y humanos, la prevención de contagios a los profesionales y a los pacientes, así como la gestión de los tiempos de traslado, hace totalmente necesario reformular los protocolos que ya estaban establecidos. Primero se da aquí los procedimientos selectivos.
La indicación de los procedimientos selectivos en el laboratorio de hemodinámica se deben basar en la valorización individualizada del balance de riesgo de contagio y de la infección y del beneficio de la intervención. Si el laboratorio de hemodinámica dispone de suficientes recursos y materiales humanos, se puede considerar realizar un cateterismo no urgentes a pacientes que ya se encuentran hospitalizados sin sospecha de COVID-19 o que hayan dado negativo, para favorecer así su alta precoz. Pásale, por favor. Y en cuanto al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, un punto fundamental aquí a considerar a la hora de indicar un cateterismo en pacientes con síndrome coronario agudo es la alta prevalencia de cardiopatía en pacientes ingresados por COVID-19, la significativa tasa de elevación de troponinas hasta en un 8 a 12%, observados en los casos de COVID-19 confirmados, sin presentar el síndrome coronario agudo y la posibilidad de que la infección por COVID se complique con una miocarditis. En general, estos pacientes hospitalizados por infección por COVID que durante su ingreso presentan la elevación de las enzimas cardíacas y sin un cuadro clínico, se sugiere origen coronario. Aquí se recomienda dar un abordaje conservado y realizar una coronariografía solo en casos de alta sospecha y de alto riesgo. Recurrencia de la isquemia a pesar de los tratamientos médicos y cuando su pronóstico habitual por el cuadro infeccioso tenga presumiblemente un buen pronóstico. En la primera imagen podemos observar cómo se muestra el abordaje para los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST en pacientes que ya se encuentran hospitalizados y con sospecha de COVID. Aquí se recomienda realizar un test diagnóstico antes de realizar el cateterismo y de esta forma se puede valorar el riesgo-beneficio de los procedimientos. En cambio, en los pacientes que tienen isquemia persistente o criterios de alto riesgo con angina recurrente, con cambios difusos del ST o disfunción ventricular, se podría valorar la realización del cateterismo en las 2 primeras horas, igual tomando las medidas de control de transmisión de la infección. Pásale, por favor. Y en cuanto al síndrome coronario agudo, si con elevación del ST, tenemos que el tratamiento de perfusión con elevación del ST que se presenta en menores de 12 horas de evolución desde el inicio de síntomas debe ser la angioplastia primaria al reducir la mortalidad y el reinfarto. Aquí se deben tomar ciertas consideraciones, como es el traslado de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID, se debe realizar de forma segura a nivel de control de infecciones, y en los pacientes ya diagnosticados de infección por COVID y en mala situación clínica, se ha visto que el tratamiento de reperfusión podrían aportar un beneficio clínico. Pásale. Y bueno, y aquí tenemos un cuadrito donde podemos observar que los fármacos utilizados habitualmente en las salas de hemodinámica y los tratamientos antitrombóticos, las recomendaciones son similares, independientemente de que el paciente presente infección por COVID. Y en los pacientes que están recibiendo ya tratamiento para la infección del COVID pueden existir algunas interacciones con los fármacos más utilizados en las salas de hemodinámica. En esta tablita resume aquí los fármacos más utilizados en cardiología, ya sea en el contexto de síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria estable. Pásale, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver otro estudio en donde se detectó que se ha logrado descubrir primero la calcificación de la arteria coronaria en la tomografía computarizada de tórax de dosis baja es un factor de predicción temprano de la progresión grave de COVID-19, un estudio multicéntrico y de varios proveedores. Bueno, en este estudio lo que se trata de exponer es lo siguiente. Sabiendo que las manifestaciones de COVID-19 como generalidades da síntomas inespecíficos y leves o también puede dar complicaciones graves. Este estudio más se enfoca en casos severos de COVID-19. Entonces, estas complicaciones graves
Generalmente son insuficiencia respiratoria, sepsis, lesión cardíaca aguda, lo cual requiere obligatoriamente un tratamiento de cuidados intensivos, ventilación invasiva. También como comorbilidades preexistentes, estas complicaciones graves se deben a comorbilidades preexistentes y además por factores de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo cardiovascular generalmente son la hipertensión arterial, la diabetes y antecedentes de evento cardiovascular. Bien, en el estudio lo que, el tema era acerca de la calcificación de las arterias coronarias. Estas primero se debe a una aterosclerosis, que es una acumulación de grasas, de colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus paredes. Entonces, esta aterosclerosis contribuye a una calcificación de los vasos, específicamente de la calcificación de las arterias coronarias. Bien, entonces aquí tomando en cuenta las arterias coronarias y a partir de una aterosclerosis, esto contribuye a una calcificación de los vasos. Esto más debido a una carga acumulada por mucho tiempo de todos los factores de riesgo de la enfermedad arterial aterosclerótica. Como les decía, y estos factores de riesgo van a ser generalmente la edad avanzada, el tabaquismo activo, la diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Y todo esto junto, o sea, todos estos factores de riesgo unidos a la calcificación da un mal pronóstico de COVID-19. La hipótesis de este estudio fue la puntuación de Agatston obtenida de la tomografía computarizada de tórax de bajo peso puede servir como un sustituto de la comorbilidad cardiovascular para identificar a los pacientes en riesgo de progresión grave de COVID-19. Es decir, que si a los pacientes se les encontraba calcificaciones coronarias, a partir de haberles tomado una tomografía computarizada y se les descubría que tenían estas calcificaciones, pues era un factor de riesgo para la progresión grave de COVID-19. O sea, ya era como un indicativo de que estos pacientes ya tenían un COVID-19 severo. Entonces, el factor de riesgo para admisión en una UCI o para una muerte de estos pacientes era que el puntaje de Agatston sea mayor a 400. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de una tomografía computarizada de tórax de dosis baja. Y aquí podemos observar un corte de tomografía axial computarizada ejemplar de un paciente con evidencia de calcificación de la arteria coronaria. Y aquí podemos observar los voxeles conectados con una atenuación superior a 130 y un volumen mínimo de 0,5 milímetros al cubo. Fueron resaltados por el software del proveedor. Bien, entonces aquí se puede observar la calcificación de la arteria coronaria. Y los resultados de este estudio, como conclusiones, primero, este estudio fue el primero en confirmar, confirmó que la calcificación de la arteria coronaria es un biomarcador independiente para el COVID-19 grave, para el COVID-19 severo, después de ajustar por factores demográficos, anamnésicos y de laboratorio, así como la afectación pulmonar en la tomografía computarizada de tórax de dosis baja. Bien, entonces, además, a partir de realizar la tomografía computarizada y observar las calcificaciones que se encontraban,
Permite el reconocimiento temprano de los pacientes en riesgo de requerir el tratamiento de cuidados intensivos. También permite delimitar el número de camas de cuidados intensivos, facilitar la gestión de recursos y la colaboración a escala nacional e internacional. Y además, la evaluación de las calcificaciones arteriales coronarias en las tomografías computarizadas de tórax de dosis baja como un sustituto de la comorbilidad cardiovascular individual para anticipar la progresión severa de COVID-19. Y promueve la contención del COVID-19, ya que se obtienen resultados anticipados a partir de este método de imagen, de este método de diagnóstico de imagen. Bien, gracias. Bien, chicos, la verdad es que ya ven que la cardiopatía isquémica y el COVID tienen una relación estrecha. El día de mañana nosotros vamos a presentar nuestro grupo de trabajo, a presentar lo que hemos encontrado en la pandemia. Y nosotros encontramos que la mortalidad en el Ecuador, como ustedes presentaron en cardiopatía isquémica, aumentó en el año 2020. Aumentó. Pero los procedimientos en el hospital disminuyeron. ¿Por qué? Porque tal vez creemos nosotros como hospital que no, los pacientes tienen temor de llegar, tienen temor de salir y tienen problemas serios y no vienen y se han fallecido muchos de esos pacientes. Otro punto es que se demoran en llegar, ya tanto tienen que sentir sus molestias que al hospital llegan con un buen retraso. De todas maneras, el procedimiento nosotros lo realizamos y solamente tratamos, en cambio ahí diferente. El paciente tiene que, en el hospital se han dividido una unidad de emergencia para pacientes COVID y otra para pacientes no COVID. Entonces, hasta determinar cuál paciente corresponde a qué sitio, nos demoramos en la realización del examen. Y nos demoramos hasta que salga el paciente si es positivo o si es negativo. Si es positivo, tomamos todas las medidas de bioseguridad internacionales, que es todo a tres guantes, tres ropas de quirófano, todo, mascarillas, y realizamos el estudio. Solo hemos tenido nosotros 3 pacientes COVID positivo. Y varios pacientes han sido COVID negativo, y en esos sí nos cuidamos también, pero de todas maneras las medidas no son tan extremas como los pacientes COVID. En el procedimiento nosotros nos demoramos menos que los procedimientos que hacíamos prepandemia. ¿Por qué? Porque no les realizamos la ventriculografía que ustedes cuando presentaron cateterismo también nos mostraron. No realizamos ese procedimiento. Solo realizamos la coronariografía selectiva y tratamos simplemente el vaso culpado del evento, el vaso culpado del infarto. Solo eso. No tratamos otro. Entonces, si bien nos demoramos menos en el procedimiento, nos demoramos mucho más en el diagnóstico, nos demoramos mucho más en que el paciente llegue a la sala al tratamiento, y muchos pacientes incluso no son tratados con intervencionismo primario, sino que reciben tratamiento fibrinolítico o lo que se llama puerta aguja. Bueno, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna inquietud? Creo que no, doctor. Todo claro. Bueno, les comento. En el examen pasado que dieron ustedes de hipertensión, me llamó la atención. Fue un buen examen. El sistema de
de cómputo se dañó y no pude hacer las preguntas, sino que me tocó tomar las preguntas del grupo anterior. Y me llama la atención que ustedes todos, sin excepción, fallaron la pregunta 8 y 9. Les dije, ¿cómo así todos fallan en la misma? Entonces solo hay una explicación. Ustedes tenían el examen del otro grupo. Seguramente por ahí se basaron. Bueno, ahora les dice 7 preguntas del grupo anterior y 7 preguntas del grupo nuevas de ustedes. Todavía no califico. Ya voy a ver cómo están las preguntas. Y ahí conversaremos. Chao, chicos. Hasta luego, doctor.